Días, bienvenidos al sexto evento de Gerencia Jurídica Pública, Seminario Internacional, Innovación Jurídica en el Sector Público, organizado por la Secretaría General del municipio de Medellín, con el apoyo del grupo editorial Tirando Blanche para Colombia y operado a través de Plaza Mayor y la Universidad de Medellín. Este seminario contará con la participación de 10 ponentes nacionales e internacionales, cuyas conferencias y paneles girarán alrededor de temáticas como la innovación jurídica aplicada al sector público, con especial referencia a la innovación tecnológica y los beneficios de su implementación para la administración pública. Agradecemos a todos los ponentes por su valiosa participación y a quienes se conectan por el constante apoyo a las actividades de transferencia del conocimiento que organiza la Secretaría General a través de su estrategia Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico. A los asistentes les recordamos, por favor, apagar sus micrófonos y mantenerlos apagados durante todas las intervenciones para no interferir el normal desarrollo de este seminario internacional. Si tienen preguntas, pueden formularlas a través del chat para que después puedan ser planteadas a los ponentes una vez hayan terminado sus intervenciones. Agradecemos a las más de 200 personas que se han inscrito en este importante evento organizado por la Secretaría General del municipio de Medellín. Para dar inicio, le daremos la palabra a la doctora Karen Viviana Delgado Manjarres, quien es la secretaria general encargada del municipio de Medellín y dará la apertura del evento. Adelante, doctora Karen, tiene usted la palabra. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias. La Secretaría General del municipio de Medellín, a través de su estrategia, el Centro de Gestión de Conocimiento Jurídico, les da la más cordial bienvenida al sexto evento de gerencia pública, el Seminario Internacional Innovación Jurídica en el Sector Público. Un especial agradecimiento, por supuesto, a Tirán, Grupo Editorial, y a la Universidad de Medellín por su apoyo en la realización de este importante evento académico que sin duda tendrá un alto impacto tanto para la administración municipal como para nuestra ciudad de Medellín. Para nosotros es un gusto recibir ponentes de tan alta calidad en este seminario y esperamos, por supuesto, que esto sea un espacio de grandes aprendizajes que nos convoquen a los retos que enfrentamos en la actualidad y, por supuesto, a los desafíos de la cuarta revolución industrial. Esta es la sexta versión de este maravilloso evento y durante estos 2 días tendremos exposiciones relacionadas con la innovación jurídica social aplicada, sistemas jurídicos expertos como Prometea, la gobernanza de los datos y los riesgos de los sesgos algorítmicos en el sector público. De igual modo, tendremos oportunidad de conversar sobre la inteligencia artificial, los agentes conversacionales en el sector público y la importancia de la ética del programador y la inteligencia artificial desde el punto de vista de la administración del Estado. Por supuesto, este evento está enmarcado en nuestro plan de desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 en el marco del direccionamiento jurídico público en la estrategia de gobernanza y gobernabilidad, que se ha vuelto en este imperativo el promover y fortalecer estas estrategias de transferencia del conocimiento en temas de interés para la administración, como lo es la innovación jurídica. En este sentido, reflexionar sobre este aspecto de la innovación en lo jurídico aplicado al sector público pone a la administración municipal a tono con los retos de un contexto globalizado que demanda de los profesionales del derecho, por supuesto, una formación integral en aras de cumplir con el papel de las instituciones en el marco del Estado Social de Derecho y los principios constitucionales. Así que un agradecimiento muy especial a todos los ponentes que nos acompañan en este evento. Con su presencia y su conocimiento contribuyen a la transferencia de ese conocimiento jurídico, un valor agregado para mantener esa relación cercana y colaborativa con nuestras 24 secretarías de despacho, 5 gerencias y 36 entes descentralizados que componen el conglomerado público de Medellín. Muchas gracias también a todos los que se conectan en esta jornada para seguir aprendiendo y recibiendo los conocimientos que año a año nos han logrado posicionar como Secretaría General. Un saludo muy especial de parte de nuestro señor alcalde y entonces tengamos oficialmente inaugurado este acto. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Karen Delgado por su intervención. En este momento daremos comienzo al evento con el panel sobre innovación jurídica y social aplicada, que será moderado por la doctora Tatiana Dangond Aguancha. La doctora Dangond es abogada de la Universidad del Rosario, especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario, columnista dominical de El Heraldo y profesora universitaria.
Ha trabajado como líder de proyectos del Centro del Pensamiento TIC Tank de la Universidad del Rosario y ha sido asesora del Ministerio de las TIC y el Ministerio de Justicia. También ha sido invitada speaker a TEDx para hablar sobre inteligencia artificial y lucha contra la corrupción. Actualmente la doctora Dangond trabaja como directora para Colombia de la editorial Tirán Loblanche. En este foro intervendrán como panelistas la doctora Lucía Bellocchio y el doctor Lorenzo Villegas. La doctora Bellocchio nos acompaña desde Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, MBA en Business en Big Data con doble titulación en la George Washington University en Estados Unidos y ADEN International Business School en España. Fundadora y directora de Trend Smart Cities. Asimismo, la doctora Bellocchio es consultora sobre Smart Cities en temas sobre movilidad, sostenibilidad, gobernanza y ciudadanía para empresas, para el sector público y para organismos multilaterales. Ha sido directora de la diplomatura en Smart Cities de la Universidad Austral en Argentina, miembro del grupo de expertos U4SSC, United for Smart Sustainable Cities de la ONU. Ha participado como speaker en temas de su experiencia en Inglaterra, Francia, Italia, Austria, Argentina, Uruguay, Colombia, México, Brasil, Costa Rica, Perú, El Salvador y Ecuador, entre las que se destacan conferencias brindadas en la Universidad de Oxford y en la Universidad de la Sorbona. La doctora Bellocchio ha sido elegida como una de las 50 mujeres líderes del Cono Sur por Voces Vitales en el año 2020. De igual modo, nos acompaña como panelista el doctor Lorenzo Villegas, quien es abogado y politólogo de la Universidad de los Andes, máster en Derecho Público y Constitucional de la Universidad Panthéon-Assas en París, socio de la firma CMS Rodríguez Azuero en Bogotá, Colombia, en las áreas de tecnología, medios y comunicaciones, derecho de la competencia. El doctor Villegas es co-líder del área de solución de conflictos. Cuenta con más de 18 años de experiencia asesorando a clientes nacionales e internacionales, multinacionales en asuntos de protección de datos, privacidad, tecnología, internet, comercio electrónico y telecomunicaciones. Igualmente cuenta con una importante experiencia en regulación y en arbitraje. De este modo, con estos excelentes panelistas, damos comienzo al sexto evento de gerencia jurídica pública, Seminario Internacional, Innovación en el Sector Público, con el panel sobre innovación jurídica y social aplicada. Doctora Tatiana Dangond, bienvenida, muchísimas gracias por su activa participación, por aceptar esta invitación. Tiene usted la palabra, doctora Dangond, para moderar este panel. Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias a la Alcaldía de Medellín por generar este espacio tan interesante para hablar de innovación y para además tener una discusión y un debate muy amplio sobre cómo aplicar esta innovación al sector público, pero además a los servicios jurídicos, que es el tema central de esta sesión inaugural de este evento que nos convoca el día de hoy, que va a ser muy interesante. Hemos visto la agenda y es muy interesante todos los temas que se van a abordar. En este primer panel vamos a hablar de innovación jurídica en el sector público y tenemos dos invitados muy interesantes que ya tuvieron una presentación y frente a la cual pues solo queda decirme que les agradezco y en nombre de Tirán Loblanc y de la alcaldía y de los organizadores de este evento que nos acompañen en este panel y que compartan, además tengan la generosidad de compartir su conocimiento, que es muy valioso para hablar sobre innovación y de cómo se aplica esta innovación a los servicios jurídicos y de una perspectiva del sector público. Y bueno, sin más preámbulos, hoy tenemos estos dos invitados muy especiales y quisiera partir para iniciar esta conversación con una pregunta dirigida a Lucía Bellocchio, que nos acompaña en este momento desde Varsovia. Ella es argentina, pero está en este momento de Varsovia, y quisiera preguntarle a Lucía para iniciar este panel que habláramos un poco sobre cómo estructurar proyectos de innovación con impacto jurídico y social. Muchas gracias, Lucía, bienvenida. Hola, hola a todos, ¿cómo andan? Un gusto saludarlos a todos desde Varsovia, Polonia. Muchas gracias, Tatiana, por la presentación, la introducción. Un placer compartir con Lorenzo este espacio en el que seguramente tendremos muchos insights para hablar de este tema tan importante como lo es la innovación aplicada, ¿no es cierto? Y bueno, y para quizás iniciar un poco el debate y la conversación, me gustaría poder compartir con ustedes
mi pantalla. A ver. Simplemente a modo de, digamos, poder introducir algunas cuestiones que me parece que pueden tornarse interesantes a la hora de hablar, de innovar en el ámbito jurídico, pero con impacto en lo social. Y me parece que en este sentido es importante comenzar la discusión, comenzar el debate, teniendo en cuenta un poco el contexto, ¿no es cierto?, en el que el ámbito jurídico y todos los ámbitos están actualmente. Y hay dos cuestiones que me parecen fundamentales. Primero, hablar de la transformación digital, la evidente transformación digital que todos los sectores están atravesando, por supuesto, acelerada, ¿no es cierto?, con la pandemia, pero vemos esta digitalización en todos los ámbitos. Por supuesto que el ámbito jurídico, las áreas legales, no escapan de este fenómeno. Y por otro lado, y poniendo esto en contexto, ¿no es cierto?, en temas que son relevantes para lo que es una alcaldía, que sé que todos ustedes, la mayoría de los abogados que están aquí presentes, se desarrollan laboralmente en la alcaldía, es importante también considerar todos estos fenómenos teniendo presente los compromisos internacionales y locales en los que actualmente están las ciudades, los ayuntamientos, las alcaldías. Vemos cada vez más este fenómeno de ciudades mucho más protagónicas, es decir, siendo sujetos de derecho internacional, interactuando, poniéndose de forma, digamos, aliándose con otras ciudades a diferentes fines, ya sea la lucha contra el cambio climático, cuestiones de modernización, intercambio de experiencias. Entonces vemos mucho más esta vinculación de las ciudades, que quizás si lo pensamos hace unos años atrás, veíamos interactuando en lo que es cooperación y alianzas solo a países, a entidades estatales. Hoy vemos mucho más este protagonismo de las ciudades, y me parecen dos factores determinantes para comenzar a hablar de qué implica innovar o cómo podemos innovar en las áreas jurídicas. Y después, por supuesto, que aparecen un montón de otros fenómenos, podemos decir, que colaterales a estos dos, como lo que tiene que ver con toda la aparición del mundo GovTech, el mundo del cómo aplicar tecnologías en el mundo legal, toda esta gran movida que estamos teniendo de pensar los servicios que brinda una alcaldía, un ayuntamiento, como servicios mismos, pensar la movilidad como un servicio, pensar la ciudad misma como un servicio, y pensándola en cómo la tecnología puede optimizar y mejorar esos servicios que brindan las ciudades, justamente teniendo en cuenta el gran fenómeno de la urbanización, donde claramente las ciudades tienden a tener cada vez más personas viviendo allí. Entonces, creo que si pensamos en qué es lo que hacemos diariamente, estamos todo el tiempo generando datos, los servicios son cada vez más digitales, compramos cosas de forma remota, nos movemos a través de muchas aplicaciones que nos dan datos, usamos medios de pago. Y entonces toda esta transformación digital, como les decía, viene alineada a también el gran marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde justamente hablamos de ciudades y de comunidades sostenibles, hablamos de fomentar la industria, la innovación y la infraestructura, y un montón, ¿no es cierto?, de los otros objetivos que en algún punto se dan en estos entornos urbanos que, por supuesto, pensándolos desde la visión de abogados o del cuerpo jurídico de una alcaldía, es necesario, ¿no es cierto?, tener presente. Así como bien les decía, como si bien tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible como este gran marco, después es interesante ver cómo la innovación
digamos, tiene que acompañar todos los compromisos internacionales y locales, regionales, en los que está inmerso, justamente para apoyar, ¿no es cierto?, estos objetivos. Y acá creo que es interesante ver cómo esta innovación con impacto se da, o podemos resumirla en 3 grandes ejes que a mi criterio son interesantes ver, ¿no es cierto? De, bueno, poner la innovación realmente al servicio de las personas, este diseño centrado en la persona de la innovación, en pensar la tecnología y la innovación como una herramienta, como un medio para ello. Y hay otro fenómeno que no podemos hoy perder de vista, como lo es la sostenibilidad. Entonces creo que cuando pensamos en cómo hacemos para tener un abordaje innovador de todos los fenómenos y los desafíos que tienen la mayoría de ustedes como abogados de la alcaldía de Medellín, creo que es importante tener en cuenta estos 3 ejes, de poner siempre a las personas en el centro, que parece algo obvio, pero que muchas veces nos nublamos o nos mareamos con muchas tecnologías y terminamos pensando en relación a determinada tecnología. Quiero aplicar blockchain porque otra alcaldía lo está haciendo, o porque quiero aplicar inteligencia artificial porque es la tecnología de moda, o quiero aplicar machine learning, o lo que fuera. Y muchas veces, digamos, empezamos, ¿no es cierto?, con este abordaje erróneo de pensar primero en la tecnología que quiero por determinada cuestión, sin ver si realmente esa tecnología es la que mejor se adecúa a las necesidades reales, y sin ver si esa tecnología realmente va a responder a traer una mejora en la calidad de vida de las personas. Y por otro lado, otra revolución, me animo a decir, es la de la sostenibilidad, y no podemos dejar de pensar la innovación, o una innovación que no sea sostenible. Creo que ya tenemos grandes indicios que nos están diciendo, nos están pidiendo que tengamos este mindset inclinado hacia la sostenibilidad. Entonces, hoy no podemos pensar la tecnología y la innovación si no es de una forma sostenible, sino es siendo consciente de los impactos que la implementación de estas tecnologías tiene en el ambiente, cuál es la huella de carbono. Entonces, simplemente para, digamos, poder hacer un abordaje de esto, creo que es necesario esta visión de colocar a las personas primero, de pensar en este diseño centrado en las personas, y que así podamos pensar la innovación, podamos pensar la tecnología y podamos pensar los desafíos regulatorios que tenemos, que las futuras regulaciones vengan pensadas, diseñadas, realmente colocando en el centro a las personas, y así poder eventualmente desarrollar infraestructura que brinde mayor confort, una mayor calidad de vida a las personas. Y cuando hablamos de personas, se vienen ya en este mismo eje un montón de otros desafíos, pensar en términos de inclusión, pensar en términos de diversidad, ya sea pensando en regulaciones o en normativas, en la implementación de las tecnologías mismas, que muchas veces tienen muchos sesgos. Entonces, pensar con perspectiva de género, de forma diversa y de forma inclusiva, principalmente en nuestra región, creo que se torna determinante para pensar la innovación. Cuando hablamos de ciudades, vemos, por suerte, cada vez más este diseño centrado en las personas, donde se comienza a repensar el espacio público, donde se empieza a poner en jaque ese modelo de ciudades construidas y pensadas y en función del automóvil. Y entonces creo que acá tenemos como abogados este gran desafío de ver cómo podemos hacer para que la regulación existente o las nuevas regulaciones acompañan realmente estas tendencias de poner a la persona en el centro. La otra, creo que, como les decía y les anticipaba, es la sostenibilidad.
la mayoría de las alcaldías están ya comenzando a pensar estrategias de descarbonizar las ciudades, de descarbonizar la economía. Tenemos realmente que, digamos, estar conscientes de todas las cuestiones que están pasando hoy en día. Ya hay ciudades que están planificando para ver cómo van a alcanzar la neutralidad en carbono o cómo van a hacer carbono cero en algunas industrias, establecer, digamos, nuevas regulaciones que acompañen este enfoque sostenible. La perspectiva ESG, que cada vez está más presente en el sector privado, tenemos que también ver cómo hacemos para aplicar esta perspectiva de triple impacto, ¿no es cierto? Ambiente, social y en términos de gobernanza en el sector público, fomentar emprendimientos y tecnologías verdes, promover desde el ámbito que nosotros como abogados podemos, infraestructuras que acompañen este enfoque sostenible, y acá pienso, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la movilidad, los negocios, cómo hacemos para que Medellín como ciudad sea una ciudad cada vez más verde, para que tenga una infraestructura que haga de Medellín una ciudad caminable, fomentar la micromovilidad, y con la micromovilidad y los nuevos tipos de movilidad aparecen, por supuesto, desafíos desde lo regulatorio, porque quizás las normas que hoy tenemos no están pensadas para estos nuevos tipos de movilidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que las normas nos brinden una seguridad jurídica, una convivencia armoniosa y pacífica entre nuevos actores conviviendo en el espacio público? Aparecen tendencias de ciudades car-free, libres de auto, y bueno, y acá de vuelta, hay que revisar muchas veces las normativas que tenemos. Entonces, creo que están pasando demasiadas cosas, o ya venían pasando demasiadas cosas sujetas a esta revolución digital, que ahora le tenemos que sumar esta nueva revolución de la sostenibilidad, que sin dudas llegó para quedarse. Entonces creo que desde la innovación jurídica tenemos que pensar con un mindset digital, pero también con un mindset sostenible, es decir, cómo la tecnología realmente va a acompañar y a ponerse al servicio del medio ambiente. Y en el sector público vemos cada vez más llegando esta tendencia. Por ejemplo, en las compras públicas sostenibles se empieza ya a ver indicios de estrategias en lo que son las compras públicas para promover los ODS. Se empieza a ver una voluntad para incorporar criterios de sostenibilidad con este triple impacto, como les decía, social, ambiental y económica, en los procesos mismos de contratación del Estado. Entonces vemos cómo este mindset sostenible comienza a llegar y estar presente cada vez más en el sector público, y se torna necesario que funcionarios y servidores públicos comiencen a ser conscientes de su accionar y cuál es el impacto, ¿no es cierto?, que tiene en el ambiente. Y entonces acá, por supuesto, viene la tecnología, viene todas las innovaciones tecnológicas, poniéndose, digamos, no ellas mismas como protagónicas, sino al servicio de las personas, al servicio de la sostenibilidad. Vemos estas tendencias de los gobiernos y de las ciudades a abrir datos, pero ya no abrir datos porque sí, sino abrir datos con propósito. Y acá esto me parece muy interesante cuando estoy en este tipo de eventos intercambiando ideas justamente con gobiernos, porque aparece el gran desafío que tienen hoy todos los ayuntamientos, municipios y demás, de pensar la tecnología también de una forma interoperable, no de ministerio, tengo mi propia aplicación o mi propia base de datos, sino en comenzar a pensar de una forma más interoperable para que también este impacto social del que hablamos sea mayor. Y acá, por supuesto, creo que hay un nuevo cambio de
de paradigma donde comienza a ser relevante estas alianzas público-privado-personas, PPP, es decir, muchas veces el sector privado ya tiene una gran capacidad de innovación, ya tiene soluciones tecnológicas que pueden ayudar a los gobiernos a actuar de una forma mucho más eficiente, y es necesario, digamos, comenzar a tener este diálogo mucho más fluido entre sector público, sector privado, tercer sector, e mismo incluir a la ciudadanía, a las personas, escucharlas en estos procesos de innovación. Y creo que están pasando demasiadas cosas en las ciudades, muchas innovaciones están apareciendo, y creo, desde mi humilde opinión, que antes de entrar en la locura de tener que regular muy rápido la innovación, creo que es necesario, digamos, primero hacernos algunas preguntas. Bueno, ¿realmente es necesario regular en esta instancia? Si sí lo es, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ver las tendencias, lo que está pasando. Y creo que como abogados hoy más que nunca tenemos la gran necesidad de salir a explorar todas estas innovaciones a otros campos, porque creo que esto es lo que nos va a dar gran valor a la hora de después poder regular o establecer determinadas normativas de una forma mucho más integral, mucho más sistémica. Y esta foto que yo intencionalmente puse acá, es una foto, por ejemplo, de Sao Paulo, cuando hace 2 años y medio atrás, no mucho, aparecieron los monopatines, donde lo que sería el ayuntamiento, lo primero que hizo fue sacarlas a todas porque no había una regulación. Entonces digo, esto es realmente lo que tenemos que hacer con la innovación. Bueno, parecería que la respuesta es un poco obvia, y creo que la innovación tiene que aparecer, se tiene que dar, hay que fomentar la innovación, porque justamente rompe con algunos paradigmas, y tenemos que como abogados estar preparados, saber todas estas tendencias y cuestiones que están pasando, entenderlas, y luego creo que poder regularlas. Entonces acá se torna, digamos, súper necesario esta planificación, una estrategia que realmente piense en diseño y en el ciudadano, y desarrollar como abogados este mindset innovador, este mindset digital, este mindset sostenible. Tener esta mirada multidisciplinaria es cada vez más necesaria para nosotros los abogados, pero para todas las disciplinas, entender estas nuevas realidades para luego entonces poder, creo que, hacer un abordaje normativo, integral, sistémico, y que así sea realmente innovador. Así que simplemente yo quería compartir esto con ustedes como para iniciar el diálogo, darle también ahí lugar a Lorenzo, por supuesto que ya les dejo aquí mis contactos, mi LinkedIn y mi Instagram, donde yo he tenido la suerte también de este último tiempo estar muy metida en el ámbito ciudades, y estar ayudando a gobiernos y a empresas en optimizar la calidad de vida de las ciudades desde diferentes ejes, así que por eso ahí en Trend Smart Cities comparto un montón de novedades y de cuestiones que están pasando en este tema. Y bueno, nada, quedo acá para que podamos continuar el debate, eso simplemente para que sea un puntapié. Muchas gracias, Lucía, por esa exposición que ha sido muy interesante, porque nos habla además de esos componentes que sin duda se deben tener en cuenta en todo el proceso de innovación desde el sector público, pero además son componentes que se deben tener en cuenta en todo proyecto de innovación, sea jurídico o sea, por ejemplo, en el caso de muchos de los que planteaba Lucía, relacionados con desarrollo de las ciudades, de ciudades inteligentes, de servicios que se prestan en términos generales. Y un poco para que Lorenzo también nos dé su opinión sobre este tema, hay un punto central que abordaba Lucía, que era que los servicios de innovación, o que la innovación debería centrarse también en los humanos. Es decir, esto es un acercamiento que se hace además en diseño y en innovación, que es
que todos los servicios que se presten y además toda la innovación que se haga debe tener por centro, debe tener por propósito pues aportar algo a las personas y debe tener al humano como centro de esa innovación. Y bueno, hay muchos ejemplos. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que aquel día leí en un libro, que era básicamente que en estas máquinas de rayos X, había un señor que se había inventado una super máquina de rayos X y se dio cuenta un día que fue por los pasillos que a los niños no les gustaban esas máquinas y los tenían que sedar para entrar ahí. Entonces, una de las cosas que hizo el señor fue decir, bueno, no puedo invertir más en tecnología, pero voy a inventarme que esto es una cápsula del espacio para que los niños entren sin que se asusten tanto a la hora de entrar eso. Y eso es uno de los elementos de precisamente buscar que esos servicios de innovación en cualquier área que sea, pues realmente se enfoquen en las personas y pueda aportarle algo a las personas. Me gustaría preguntar a Lorenzo este acercamiento desde la visión de las personas, de una visión de que la innovación debe estar centrada en las personas. ¿Qué carencias o qué posibilidades se puede ver en la innovación jurídica en relación con este punto, en relación con que estos servicios de innovación sí estén centrados en las personas? Y de pronto, no sé, Lorenzo, si tú creas que tenemos algunas carencias en este momento o por el contrario estamos muy avanzados en ese punto central que planteaba Lucía en su exposición. Bueno, gracias Tatiana por la pregunta y aprovecho para agradecer a la Alcaldía de Medellín por esta invitación. Si bien yo soy bogotano de nacimiento, soy de familia paisa de Medellín, así es que me ha encantado poder estar allá en Medellín y participar en vivo e en directo y espero que pronto la situación nos permita volver a encontrarnos personalmente. Es un honor estar aquí con Lucía compartiendo este panel y a veces cuando uno tiene una presentación tan buena como la de Lucía antes, pocas cosas quedan mucho por decir, pero trataré de aportar un poco a este debate y tomo tu pregunta. Y antes de comenzar con tu pregunta, te digo que eso no solamente le pasaba a los niños en las máquinas de rayos X, también le pasa a veces a los grandes. Porque hay máquinas que son como si fueran unos ataúdes. Y realmente una vez que me hicieron un examen de esos donde lo entran a un ataúd, me sorprendió mucho algo que habían hecho en ese hospital, que era poner una cantidad como de espejos alrededor, de tal manera que uno se sentía fuera de la máquina, a pesar de que estaba absolutamente metido. El diseño, más allá de lo científico, sino el diseño casi que industrial de la máquina, había hecho que la percepción fuera una cosa muy distinta. Y yo comparto tanto el contenido de tu pregunta como lo que expuso Lucía, y es que la tecnología no es un fin en sí mismo. La tecnología es un medio. Y así siempre ha sido, porque nosotros tenemos tecnología desde los primeros albores de la humanidad, y eso tal vez es lo que nos diferencia de otros seres vivos, y es que gracias a la tecnología nosotros pudimos convertirnos de alguna manera en la especie, llamémoslo dominante, con sus cosas buenas y malas de este mundo, pero fue gracias a eso, a poder conocer el uso del fuego, de las herramientas, a haber podido superar todas nuestras debilidades como seres, que son muchísimas frente a otros seres vivos que estaban mejor dotados para sobrevivir. Fue gracias a eso que pudimos tener lo que somos ahorita, haber construido las civilizaciones, la historia, etc. Ahora bien, creo que en muchos momentos de la humanidad y particularmente después de la revolución industrial hacia finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, la tecnología tomó un rol casi que define en sí misma. Y eso hizo que de alguna manera nos olvidáramos de las necesidades humanas y privilegiamos, por ejemplo, los diseños de ciudades en carros, olvidándonos de otras escenarios y características de nosotros como personas. Tumbamos árboles, empezamos a diseñar plazas totalmente en cemento, sin ningún espacio para la convivencia social, etcétera, simplemente un tema mucho más funcional, olvidándonos de esa parte. Entonces yo creo que centrarnos en que la tecnología es un medio para conseguir los fines de nosotros como seres humanos es el punto principal, y siempre diseñar la tecnología con principios éticos que garanticen
que al final la tecnología está al servicio de los seres humanos, que la tecnología cumpla fines buenos en relación con los seres humanos. Ejemplos los vemos recientemente, inteligencia artificial. Y vemos que muchas de las grandes discusiones sobre inteligencia artificial o incluso sobre robótica están relacionados con el hecho de establecer más que regulaciones, principios éticos de cómo se debe diseñar la tecnología desde el principio. Aquí en Colombia, que a pesar de que todavía no tenemos grandes desarrollos de inteligencia artificial, vemos que el gobierno ha sacado unas guías sobre principios éticos de la inteligencia artificial, que a veces parecen obvios y parecen irrelevantes y cuestionables, pues uno puede debatir mucho sobre los principios éticos, etcétera, pero son primeros pasos que nos permiten ver la necesidad de que toda tecnología está al servicio de los seres humanos. Y eso yo creo que nos lleva a un punto interesante y es también el rol del Estado. Y esa transformación del rol del Estado en un servidor de la población y la utilización de la tecnología para poderse acercar a la ciudadanía. Entonces, este mundo de la pandemia que nos cogió un poco desprevenidos, nadie se imaginaba en enero del año pasado que esto realmente fuera a llegar así, nos ha empujado de una manera, de alguna manera abrupta, a tener que pasar rápidamente al uso de la tecnología. Por ejemplo, este es un caso donde podemos hacer una conferencia con Lucía, que está en Varsovia, nosotros que estamos en Bogotá y ustedes que están en Medellín, y seguramente personas de otros lados que pueden estar acá acompañándonos utilizando esta tecnología. Pero también los servicios del Estado como los servicios de justicia, los servicios de la administración pública, hacer trámites, etcétera, que tanto tiempo, desde hace tantos años, se veían en leyes como el Código Contencioso Administrativo, el Código General del Proceso, pero que no se ponían en la práctica por una cantidad de trabas legales y jurídicas que nos fascinan a nosotros los colombianos. La pandemia nos obligó a empujar rápidamente eso. Entonces yo creo que viendo las cosas positivas a la pandemia, nos ha empujado rápidamente a que el Estado utilice más la tecnología al servicio de la comunidad y la población. Claro, pues muchas gracias, Lorenzo. Hay una pregunta antes de darte espacio para tu ponencia principal y tal vez es un tema que refirió Lucía relacionado con la regulación de la innovación. Es decir, nosotros tenemos en este momento un escenario donde todos los días salen cosas nuevas, desde patinetas hasta servicios que se prestan digitales, desde servicios fintech hasta servicios relacionados con el transporte, y todos son servicios que se prestan a través de plataformas digitales e incluso otros tantos más tipos de innovación, y lo que vemos es que parece que el derecho va un paso atrás de la innovación. Es decir, claro, el que está innovando y el que está creando nuevos servicios o nuevos productos realmente no tiene en cuenta lo que el derecho establece, porque pues si no tendría muchas restricciones y muchas barreras. Y la pregunta que quisiera hacerte en relación con lo que planteaba Lucía es si es necesario siempre regular esa innovación que se está generando a nivel global. Yo creo que uno de los puntos más interesantes que planteó Lucía fue ese, y tal vez de las cosas que al final yo he reflexionado durante mucho tiempo ha sido ese. Nosotros tenemos una manía por regular todo y creemos que cada vez que sale alguna cosa tenemos que regularla, siempre. Pensamos de alguna manera que si no se regula es de alguna forma ilegal, no sé, o está por fuera, más que ilegal, como por fuera del marco normativo. Y yo creo que ese es un gran error, porque como tú dices bien, la regulación o el derecho siempre está, y no diría un paso atrás, sino muchos pasos atrás, porque no alcanza a comprender cuáles son las magnitudes y los efectos que pueda tener una tecnología. Y de alguna manera, cuando uno analiza una tecnología, uno tiene que entender que las tecnologías tienen procesos también. No todas funcionan, no todas, algunas de pronto comienzan y desaparecen. Y uno tiene que esperar a que ciertas tecnologías también se adapten, se acompañen. Yo estoy seguro que si les hablo acá, por ejemplo, del telex o del fax o del telefax, que eran unas tecnologías que existían en los 80s, 90s, la mayoría de las personas ni siquiera saben de qué les estoy hablando.
De pronto los que, yo me acuerdo porque era niño y eso llegaba a mi casa, unos facsímiles, pero creo que tampoco me tocó usarlo nunca. Eso tuvo un momento de esplendor y desapareció. Y desapareció porque hubo otra tecnología mejor, el correo electrónico, que todavía tenemos hoy en día. Pero en Colombia incluso regulamos el correo electrónico en los años 80. Hay reglas sobre correos electrónicos en los años 80 cuando no existía. Ni siquiera era una tecnología existente pública. Es decir, existía en esos hippies en California que se compartían archivos en los primeros momentos del Internet, pero no existía en el uso público o común. Que en Colombia llegó en los años 90, tipo hacia el año 94, cuando se hizo público el Internet en Colombia, comercial, pero nosotros tenemos leyes desde el año 89 que hablan sobre el correo electrónico. Entonces, miremos lo absurdo de eso. Ya le ponemos restricciones al correo electrónico, le poníamos reglas, condiciones, unas licencias que tenían que comprar en el Ministerio de Comunicaciones desde entonces. ¿Y qué hacía eso? Pues simplemente retrasar la entrada de la tecnología. Este lo pongo como un ejemplo para que veamos lo absurdo que es eso. En temas de transporte, por ejemplo, tanto que se ha hablado de los Uber, Cabify, etcétera, esas aplicaciones de transporte, y la primera tendencia de los gobiernos nacionales, municipales, etcétera, fue tratar de regular ese tipo de aplicaciones sin saber necesariamente cuáles iban a ser sus bondades, beneficios, problemas, etcétera, y regulándolo aplicando leyes de taxis de los años 90. Entonces, vemos cómo es absolutamente desquiciada la aproximación pública ante problemas de tecnología. Yo soy un convencido que la tecnología en principio no debe regularse, porque la regulación usualmente bloquea el desarrollo tecnológico, es un factor o un driver externo al desarrollo tecnológico, no está contemplado dentro del desarrollo de una tecnología los problemas que van a aparecer a partir de la regulación, y de otra forma también la regulación termina siendo una protección del status quo, del mundo de pre o anterior a determinada tecnología. Y los que estamos metidos en el mundo de tecnología, siempre hablamos del caso de los vehículos automotores, cómo las regulaciones de comienzos del siglo XX protegían las carrozas y los caballos y establecían restricciones al uso de vehículos automotores simplemente para proteger un negocio anterior. Lo mismo pasó con el telégrafo y el teléfono, lo mismo pasó con todos los desarrollos de los teléfonos, pero si uno mira, por ejemplo, en el teléfono, gracias a las regulaciones, lo único que se logró fue hacer que nuevas tecnologías se vieran absolutamente estancadas durante casi 100 años. Es decir, el desarrollo tecnológico del teléfono durante casi 100 años fue nulo, en gran parte a los monopolios de ciertos proveedores y en gran parte a las regulaciones del Estado que protegían esos monopolios o status quo. Entonces yo creo que el regulador tiene que pensar que parte de su labor es no regular. Parte de la labor de un regulador es ser estático, calmado, pausado frente a una tecnología y enfrentarse a esa tecnología una vez se conozcan bien los efectos, las consecuencias y esa tecnología también haya estado ya instaurada y establecida en una sociedad. Buenísimo, pues muchas gracias, Lorenzo, porque bueno, aquí se abre precisamente el debate de la regulación y pues la estructura también de este panel es un poco que podamos abordar estas discusiones sobre innovación jurídica y pues después, Lucía, si estás de acuerdo, vamos a empezar entonces con la segunda parte de este panel relacionada con la estructuración ya de proyectos de innovación para la prestación o creación de servicios digitales. Y quisiera entonces pues cerrar primero esta parte de innovación que habíamos abierto en relación con cuáles son esos componentes de sostenibilidad de las personas, también de una parte de regulación que es muy importante y que acabamos de hablar. Quisiera entonces darle espacio a Lorenzo nuevamente para que abordemos quisiera partir de una pregunta central en este panel, y es cómo estructurar proyectos de innovación para la prestación o creación de servicios digitales. Perfecto, Tatiana. Voy a tratar de no demorarme mucho para poder dar paso a la discusión que es realmente interesante. Deme por favor un segundo. ¿Ahí ven mi presentación? Sí. Bueno.
es una pregunta muy importante y yo quiero dividir esta presentación como en dos escenarios, porque los servicios jurídicos digitales la encontramos tanto en el sector público como en el sector privado. Y tal vez lo que más nos interesa es el sector público, pero no quiero olvidar el sector privado porque la innovación en sí mismo usualmente es una iniciativa privada y gran parte de los servicios privados permiten al sector público encontrar alternativas para la prestación de sus servicios. Cuando vemos, digamos, de alguna manera, ¿qué entendemos por innovación? Pues hay muchas definiciones. La OCDE tiene algunas dirigidas particularmente para el sector público y de alguna manera podemos decir que consiste en encontrar nuevos medios para conseguir fines públicos. Y al final, pues de acuerdo a la Constitución, esa es la labor del Estado, enfocarnos en conseguir esos fines públicos a través de diferentes mecanismos e incentivar esa innovación para ser más eficiente y acercar a la población al Estado. En esta medida, lo que tenemos que tener en cuenta es que es sumamente valioso el uso de los datos. Nosotros estamos en la sociedad de la información y cuando hablamos de sociedad de información, al final lo que estamos hablando es que el gran recurso que fluye en nuestra economía digital, más allá de las economías, más allá de los recursos petroleros, mineros, incluso monetarios o financieros, es el poder de la información. Y esa información permite transformar todos los sectores y particularmente puede servir de gran ayuda para el sector público en la medida en que es un gran captor y recolector de datos de la ciudadanía y de otros niveles. Siempre, y lo pongo acá como un asterisco, siempre todo ese flujo de datos enmarcado en unas reglas de privacidad y un respeto por la protección de los datos personales, dada el poder que justamente tiene esta información en las personas. ¿Cuáles son de alguna manera las fases para utilizar esta información de una manera, llamémoslo, poderosa? En primer lugar, obtenerla, hacerla disponible, descubrible, pero el gran secreto, digamos, y llamamos secreto que no es un gran secreto, pero es el gran truco que está detrás de esto, es que si yo no sé cómo utilizar esa información no vale nada. Yo puedo estar sentado en miles y millones de datos y de bases de datos, y si no sé qué hacer con eso, pues no tengo nada. Eso a diferencia de si yo estoy sentado en unos bloques de oro o en una caja fuerte llena de dinero. Ahí tengo ya mucha riqueza per se. Ahora, los datos, lo más importante es el uso y ahí juega un gran poder la tecnología en su capacidad de combinar esos datos con otras informaciones, poderla explotar, transformarla en conocimiento y así poderla utilizar para tomar decisiones, para ofrecer servicios, para crear de alguna manera bucles de retroalimentación entre el Estado y la sociedad y fomentar la colaboración dentro de un sistema de información. Cuando uno mira, y acá pongo un ejemplo, cuando uno mira la valoración de una empresa como Facebook o como Google, lo que más vale de esas empresas no son los computadores, los servidores, los lindos edificios que tienen en California, etcétera. Lo que más vale de ellos es la información. Y por eso es que utilizando tecnología ellos han conseguido hacer grandes negocios y eso mismo podría hacer el Estado. Aquí en Colombia tenemos unos ejemplos de servicios digitales ciudadanos. De alguna manera, desde hace varios años el Estado, incluso los años 90, ha hecho una política que podríamos decir hoy de Estado dirigida a acercar los servicios del Estado a la ciudadanía a través de la tecnología.
gobierno en línea, etcétera. Todo ese tipo de políticas desde los años 90, en los cuales Colombia, digamos, ha avanzado sustancialmente, y hoy tenemos ejemplos de lo que se llaman los servicios ciudadanos digitales. Y esto, de alguna manera, son soluciones que se integran para resolver problemas del día a día comunes de los ciudadanos cuando interactúan con entidades públicas, con gobiernos nacionales, municipales, utilizando canales digitales para el intercambio de información. Aquí tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos un amor irracional por los notarios y por la función notarial, dada la desconfianza que tenemos en el otro. A pesar de que nuestra Constitución habla de la buena fe en las relaciones entre particulares y particulares y el Estado, a nosotros nos fascina la autenticación, ir a poner la huellita en todos los papeles, etc. Y obviamente eso primero pues genera unos costos de transacción elevados, pues porque los costos de los notarios son elevados, sin cumplir, digamos, sin generar ninguna riqueza o ganancia en un proceso productivo, no tienen, digamos, mayor valor productivo, genera ninguna economía, son simplemente costos adicionales de transacción que se deben sumar, lo cual encarece la producción de un bien, un servicio o un contrato, porque cumplen esa función de autenticación, de decir si la persona que está firmando este papel efectivamente es aquella que dice ser. Eso podría resolverse. Obviamente vamos a generar un problema con el negocio de los notarios, pero eso podría resolverse de alguna manera con soluciones digitales de autenticación que existen, que ya están inventados, de pronto que hay que sofisticar mejor, pero que permiten validar rápidamente las calidades o la identidad de una persona determinada. Entonces, en esa medida, de alguna forma, la tecnología puede acercarnos rápidamente a cumplir esa cantidad de trámites que nosotros tenemos. Entre los servicios, digamos, digitales base, tenemos los digitales base y los especiales. Están la interoperabilidad y autenticación digital, la carpeta ciudadana digital. Imaginémonos que es una especie como de carpeta que tenemos en la nube, en cloud computing, donde tenemos nuestra información, y en lugar de que cada entidad nos pida la misma información siempre o nos toque estar sacando registros civiles, todo está ya metido y a través de unos procesos pueden ser consultados. También tenemos otros servicios que son los digitales especiales, que brindan características más innovadoras y con valor agregado importante. Esto se va desarrollando en la medida en que los particulares también van generando este tipo de condicionamientos para el sector privado, para el sector público, perdón. Y desde el sector privado tenemos lo que se llama el legal tech, también la utilización de la tecnología en los servicios jurídicos. Y aquí la industria legal, llamándolo así a los abogados, también nos damos cuenta de la necesidad de transformar nuestros negocios para acercar la prestación de servicios en línea, mucho más sencillo y fácil para los ciudadanos. En esa medida, por ejemplo, nosotros en la firma tenemos unas plataformas que permiten el funcionamiento mucho más fácil entre los ciudadanos, entre las personas, los clientes, los abogados y empresas, etcétera. Y aplicaciones fáciles del manejo del celular, por ejemplo, que permiten la prestación de servicios jurídicos sumamente rápidos para los clientes, sin tener que consultar a un abogado. Y hablo de esto más que para ofrecerles mis servicios jurídicos, para que vean cómo también desde el sector privado aparecen tecnologías que podrían ser utilizadas por los estados y los municipios, etcétera, para poder prestar rápidamente servicios jurídicos. Les pongo un ejemplo que están ahí, el Data Breach Assistant. Ese es un asistente de violación de datos personales, que sería muy útil. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una plataforma de registro nacional de bases de datos que no tiene una función realmente importante, es estática,
solamente sirve para consulta al final de la superintendencia y para hacer monitoreo por parte de la superintendencia, pero no es día a día. En cambio, una aplicación donde pueda reportarse rápidamente una violación de datos personales y puedan tomarse medidas de manera en tiempo real e inmediata, sería mucho más conveniente. Y ni siquiera tiene que estar a cargo de una superintendencia, porque lo importante aquí es que se resuelva el problema y no es que la autoridad esté monitoreando necesariamente un problema. Aquí hay un punto esencial, y es que los privados podemos suplir rápidamente funciones tradicionales de los reguladores o supervisores, porque podemos actuar mucho más rápido a veces que el mismo Estado. Entonces es interesante ver cómo existen este tipo de herramientas en el sector privado que podrían ser utilizadas de manera colaborativa entre el sector privado y público. Y con eso termino también para poder dar paso a una discusión con Lucía sobre estos temas. Muchas gracias, Lorenzo. Muy interesante y esa exposición sobre además cómo se aplican esos servicios legales y cómo podrían aplicarse esos servicios legales, esos servicios digitales legales al servicio público o al sector público. Y quisiera entonces partir de una pregunta que encuentro que es común y que los dos refirieron en sus exposiciones, y es el tema de los datos. Lucía refirió que tal vez en una parte inicial de su exposición se refería a los datos y su importancia en la innovación, y quisiera que volviéramos sobre ese tema con una pregunta para Lucía, y es ¿cuál es la relevancia que tienen esos datos, ese uso de los datos para crear proyectos de innovación? Pero adicionalmente quisiera agregar un componente: hasta qué punto se deberían limitar esos usos de datos cuando se trata de datos personales. Porque yo creo, y todos coinciden en que evidentemente los datos para la innovación podrán ser muy necesarios, pero cuando se tratan de datos personales seguramente deberían establecerse algunos límites para garantizar la privacidad. Estás con el micrófono en silencio. ¿Será que podrían ayudar a Lucía, por favor, el equipo técnico? Ahí está. Ahí, me lo rehabilitaron. No, totalmente, creo que justamente cuando hablamos de cómo estructurar, ¿no es cierto?, estos servicios, hay hoy un factor clave como lo es la gobernanza de datos. Estamos todo el día generando datos, como bien ya ha dicho The Economist, es el nuevo petróleo, ¿no es cierto?, de esta era, pero creo que también ahí tenemos varios desafíos. Uno, por supuesto, son, digamos, todo lo que tiene que ver con las cuestiones éticas, ¿no es cierto?, del tratamiento de datos. Por ejemplo, aquí en lo que es el ámbito de la Unión Europea, ese tema está, digamos, muy presente desde ya hace varios años. Creo que nuestra región, Latinoamérica en general, tiene todavía que hacer algunos avances en ese tema, porque muchos países tienen regulaciones que por ahí no, digamos, han quedado un poco viejas, pero creo que una de las cuestiones es, ok, ¿cómo hacemos para regular y proteger derechos como la privacidad, la protección de datos? Y claramente tiene que haber un límite, ¿no es cierto?, para también en lo que es la apertura de datos y un buen manejo, un buen uso de esos datos. Entonces, por supuesto que un primer límite lo tenemos con los datos que son sensibles, que son confidenciales, donde ya, digamos, tenemos una primera cuestión a tener en cuenta. Y otra cuestión que me parece determinante cuando hablamos de datos es lo que tiene que ver con lo que es la alfabetización o la educación, ¿no es cierto?, digital, que en algún punto, digamos, por supuesto termina teniendo impacto en esta gobernanza de datos. Seguramente nosotros cuando estudiamos en la Facultad de Derecho, digamos, muy poquitos temas de estos los hemos tratado en la facultad, y entonces acá, digo, aparece otra cuestión: ¿cómo hacemos para realmente tener un buen conocimiento, un conocimiento acabado de cómo hacer una buena gobernanza de datos? Y esto es una habilidad que tenemos que incorporar como abogados, como funcionarios públicos, como
abogados del sector privado, digamos, porque estamos cada vez más en diferentes organizaciones, sea que trabajemos en un estudio jurídico privado, sea que trabajemos en el Estado, sea que trabajemos en donde sea, estamos cada vez más expuestos a tratar datos, sea de que, no sé, establecemos un WhatsApp Business, cuestiones como muy concretas, hasta cuestiones, por ejemplo, de mucho más impacto, estamos cada vez más en contacto con los datos y tenemos también una cuestión ética en el tratamiento de datos, y muchas veces pasa que no estamos preparados para ver cuáles son esos límites que tenemos, cuáles son determinados estándares que tenemos que respetar. Entonces acá creo que aparece otro factor determinante, como es esto que decía, que quizás es más macro, pero bueno, ¿cómo hacemos para capacitarnos, para educarnos, para alfabetizarnos en este mundo que cada vez es más digital? Entonces creo que esta gobernanza de datos, que sin duda es uno de los factores determinantes, porque hoy con los datos también podemos ser mucho más precisos y mucho más asertivos, porque podemos, por ejemplo, determinar, sea en el ámbito de una alcaldía, no sé, dónde hay problemas concretos, o qué tipo de ciudadanía, en qué barrio, o sea, podemos tener mucha más información, pero bueno, también tenemos que ser muy cuidadosos en el tratamiento de esos datos, y en no caer, ¿no es cierto?, en algunos sesgos, ¿no es cierto?, en el tratamiento de esos datos. Así que bueno, sin dudas creo que ahí tenemos un desafío súper importante, pero a su vez una cuestión clave que tiene que estar en cualquier proceso de innovación, en cualquier proyecto, esta gobernanza de datos, esta utilización de datos en favor de poder, ¿no es cierto?, personalizar también mucho más la innovación y el impacto social. Muchas gracias, Lucía. Y bueno, hay una pregunta que igual también me gustaría planteársela a los dos, relacionada con el uso de esos servicios digitales aplicados al sector público. Y es que precisamente Lorenzo refería en su exposición que hay posibilidades de aplicación de esos servicios digitales y digamos, de adaptación al servicio público. Y este punto me parece muy interesante, y también creo que es muy interesante para el público que está presente. Una de las discusiones que más se generan en el sector público y en términos generales cuando se habla de gerencia pública o de gestión pública es precisamente la aplicación de dinámicas del sector privado a el sector público, porque claro, hay unos cambios en los beneficios, hay unos cambios en los usuarios, hay unos cambios en el quién es el centro de precisamente esos servicios, y por eso siempre se cuestiona mucho la posibilidad de aplicar esos servicios digitales, o en términos generales de cualquier servicio que se presenta en el sector privado o de cualquier proceso que se presenta en el sector privado. Hay dificultades para aplicarla en el sector público. Y me gustaría saber, ustedes ya desde una perspectiva, desde la innovación, ¿qué creen que se debería tener en cuenta o qué otras dinámicas se deberían tener en cuenta en pleno siglo XXI, donde precisamente lo digital se convierte en un elemento fundamental para la innovación en el sector público, y cómo se puede superar tal vez ese limitante que hay de creer que lo que se aplica en el sector privado no necesariamente se puede extender hacia la función pública? No sé quién quisiera iniciar. Yo puedo quizás complementar un poquito con lo que venía comentando, y cuando en mi exposición hablaba de esta cooperación público-privado, creo que por esta cuestión, Tatiana, que vos mencionás, se vuelve mucho más relevante. Quizás digamos, el sector privado siempre tuvo muy en claro de la importancia, por ejemplo, de prototipar, de testear cuál era la experiencia del usuario, de lanzar productos para ver cuál era la reacción. Y hoy creo que, digamos, esta mentalidad es también necesaria en el sector público, ¿no es cierto? No esperar a quizás tener un producto 100%, sino de salir a probar, salir a testear cuál es el impacto en la ciudadanía, cuáles son las reacciones, cuál es el nivel de engagement, ¿no es cierto?, con la ciudadanía, porque hoy el sector público indefectiblemente, digamos, tiene que pensar los servicios de una forma digital, y bueno, sabemos que con la pandemia, digamos, esto se aceleró.
Hoy ya la mayoría de los gobiernos comienzan a pensar servicios de forma digital y bueno, y es entonces necesario que la experiencia del usuario, del ciudadano, del vecino, realmente sea una buena experiencia. ¿Por qué? Porque eso redunda después en que esos servicios sean exitosos. Si de repente yo tengo que no sé, sacar una licencia de conducir, o un permiso, lo que fuere, de forma digital, y no tengo una buena experiencia, se me cae la página, tengo problemas, no lo puedo terminar y demás, digamos, hace que yo no adopte estos servicios digitales, más allá de que después yo en mi vida sea un ciudadano totalmente digital, que compro cosas por internet, que me manejo de una forma digital. Si yo no puedo tener este vínculo fluido y cercano digitalmente con el Estado, digamos, también después hace que no haya una adopción de estas innovaciones tecnológicas o estas innovaciones que son implementadas en los gobiernos. Entonces creo que es muy necesario este mindset de prototipar, experimentar y tener un rápido feedback de la ciudadanía en estas implementaciones tecnológicas o nuevos proyectos en los que se embarque el sector público. Yo diría, Tatiana, complementando lo que dice Lucía, y es que yo no creo que haya en la historia ninguna innovación relevante que sea de origen público. La innovación usualmente tiene origen privado. Y entonces es necesario que el Estado recurra a los privados y utilice las innovaciones de los privados, pero de una manera oportuna. Es que es tan demorado el proceso muchas veces de la adopción de tecnologías por parte del Estado que cuando lo utilizamos ya es irrelevante o es tardío o hay mejores tecnologías que podrían servir para eso. Yo te pongo el ejemplo que hablaba cuando en una de las preguntas que me hacías anteriormente, y es, por ejemplo, los servicios judiciales online. Desde los años 90 hay normas sobre eso y nunca se pudieron desarrollar porque faltaban acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, etcétera, una cantidad de cosas que son irrelevantes para la tecnología y que terminamos empujándonos a utilizar Zoom o plataformas de este tipo para hacer audiencias, presentar alegatos. La discusión de la firma electrónica y digital dura 20 años, absolutamente una discusión inservible cuando existían las tecnologías sumamente seguras, más seguras que una firma manuscrita, pero seguíamos debatiendo en el sector público que si se podían utilizar o no se podían utilizar. Entonces yo creo que hay dos cosas: el apoyo en que el desarrollo tecnológico es un desarrollo de iniciativa privada, porque hay un incentivo comercial, hay un sentido de mercado, hay un sentido económico detrás de eso, para resolver por parte de un emprendedor, un inventor, un innovador, una necesidad específica, y el Estado de poder utilizar rápidamente esas innovaciones y esas tecnologías para la prestación de sus servicios de manera oportuna y rápida. Yo creo que la demora en ese tipo de cosas, que está muy centrada, algo que decía Lucía, nosotros somos en el mundo privado, estamos en el mundo digital, compramos en línea, confiamos en eso, y en el mundo público seguimos esperando el sello, porque después si no nos ponen el sello, seguramente el papel no va a ser válido y seguramente un funcionario dice que sí es válido y el otro dice que no es válido, entonces uno prefiere que le pongan el sello. Entonces yo creo que hay que romper eso. Esa es una herencia que nosotros tenemos de nuestro derecho administrativo siglo XIX, donde hay una cantidad de procesos de sellos, y yo creo que tenemos que movernos rápidamente a la tecnología. La tecnología tiene muchas ventajas que podrían hacer que el funcionamiento del Estado fuera mucho más eficiente, la confianza de la ciudadanía del Estado fuera mucho mayor y acelera procesos de trámites y otros más complejos que serían muy importantes. Muy bien, pues ya estamos cerrando casi el panel, pero el público ha participado y en efecto hay comentarios, hay algunas preguntas. Vamos a seleccionar una simplemente al azar y porque básicamente no tenemos tiempo, pero Juan Carlos Tobón Marín nos pregunta y les pregunta concretamente a ustedes,
¿Cómo podría apoyar los gemelos digitales a las organizaciones como alcaldías y gobernaciones para mejorar la atención al ciudadano en la ejecución de las obras o necesidades de los ciudadanos? Ujú. Bueno, quizás esa pregunta me parece genial, quizás para quienes no saben qué es un gemelo digital, está bueno aclarar que los gemelos digitales, digamos, terminan siendo réplicas virtuales, digitales, que se hacen puede ser desde una industria, un servicio, el tráfico y demás. Entonces, esta es una gran tendencia tecnológica que se está aplicando cada vez más, que si bien se inició, digamos, más en el ámbito industrial, se está ahora replicando a un montón de otras áreas. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que puede ser el ámbito de aplicación de una alcaldía, de un ayuntamiento, tiene beneficios innumerables, me animo a decir, justamente porque el hecho de poder tener una réplica virtual de algo que ya esté, digamos, que esté físicamente, nos permite, por ejemplo, hacer pruebas, hacer predicciones, sin tener que intervenir, por así decirlo, de manera física. Entonces pensemos en una alcaldía que de repente tiene problemas de tránsito, que quiere hacer alguna prueba de, no sé, cambio de la intersección de las calles y demás. Tener una réplica virtual me permite poder visualizar, hacer pruebas, predecir, y después, en base a esos resultados virtuales que uno puede tener y en base a toda esta información que tiene previamente recopilada, después poder intervenir. Entonces nos permite, también nos ahorra varios dolores de cabeza al hecho de poder, digamos, hacer pruebas sin, digamos, terminar como interviniendo concretamente en un espacio físico que tiene impactos en las personas, en el ambiente y demás. Entonces hoy es una tendencia que se está usando muchísimo y que organismos, digamos, que tienen impactos en ciudades lo están utilizando muchísimo, así que bueno, sin dudas que tiene muchos beneficios y es una tendencia que creo que las alcaldías deben estar y tienen que estar mirando. Muy bien, Lucía. No sé si Lorenzo quiere aportar algo más sobre esta pregunta. No, creo que Lucía fue sumamente clara y no tendría mucho más que decir. Perfecto. Bueno, estamos cerrando y damos cierre a nuestro panel. Quisiera darles simplemente un minuto a Lucía y a Lorenzo para que nos dejen su mensaje de cierre en este tema tan importante como es la innovación aplicada a lo jurídico y al sector público. Creo que ha sido muy interesante y quisiéramos compartir seguramente muchas más conclusiones. Sin embargo, tenemos un programa y un cronograma que seguir. Entonces, pues les quiero dar un minuto de cierre y antes agradecerles por compartir su conocimiento en este panel el día de hoy. Lucía. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana, a vos, un placer compartir con ustedes este panel, agradecer nuevamente a la Alcaldía de Medellín y a la Universidad de Medellín por generar estos espacios de encuentro, de intercambio y de debate en temas que claramente deben estar en la agenda, así que felicitarlos por la organización de este interesantísimo evento y bueno, y ojalá que parte de lo que hemos conversado aquí sirva para para que puedan inspirarse, implementar este enfoque centrado en las personas, centrado en la innovación tecnológica y en la sostenibilidad, que claramente son los grandes paradigmas que están latentes hoy en día. Así que muchísimas gracias por el espacio. Yo me uno también al agradecimiento de Lucía. Agradezco mucho a la alcaldía, a la universidad por la invitación y es un honor haber podido participar con Lucía y contigo, Tatiana, en este panel. Yo cerraría diciendo que la tecnología es una oportunidad. La tecnología transforma nuestras vidas y puede transformar sustancialmente el rol del Estado con los ciudadanos. Sin temor, yo creo que nuestra aproximación a la tecnología debe ser cómo se rinde a nuestro servicio y nos permite acercar a la ciudadanía y hacer más democrática
nuestra sociedad. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias, Lucía. El honor ha sido todo nuestro poder tenerlos en este evento sobre innovación, y a todos los demás los invito a que se mantengan conectados para que puedan además conocer y hablar con los otros panelistas que nos acompañarán durante el día. Nuevamente, muchas gracias a la Alcaldía de Medellín, a la Universidad de Medellín y a todos los que han hecho posible este evento. Que tengan un feliz día. Agradecemos a la doctora Tatiana Dangond y a los panelistas, la doctora Veloquio y el doctor Villegas, por tan excelente panel sobre la innovación jurídica y social aplicada, en el que dan diferentes insumos para pensar a Medellín como un futuro distrito de ciencia, tecnología e innovación, en el que podamos incluir tecnologías de Smart Cities, en el que podamos armonizar la digitalización de la prestación de los servicios de la administración pública con la sostenibilidad. De igual modo, nos plantean ideas para la gobernanza de datos, la protección de datos personales, nos generan inquietudes, nos suscitan diferentes cuestionamientos sobre el rol del Estado en la protección de los datos de los diferentes ciudadanos y el mejoramiento de la prestación de los servicios de la administración pública. A continuación, daremos la palabra al doctor Enzo Lefebvre-Cervini, quien es gerente de proyectos en el Departamento de Informática de la Comisión de la Unión Europea, liderando las herramientas de colaboración digital y apoyando el laboratorio de innovación de la institución. El doctor Enzo es investigador senior sobre prácticas internacionales de gobernanza digital en el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Es coautor del documento del CAF, Experiencia, Datos e Inteligencia Artificial en el Sector Público, del Latam Book de Inteligencia Artificial del 2020. El doctor Lefebvre nos acompañará con la ponencia sobre el uso de inteligencia artificial en la justicia latinoamericana. Valga hacer una claridad, y es que el doctor Lefebvre nos va a acompañar en lugar del doctor Juan Gustavo Corbalán, quien inicialmente estaba programado, y nos hablaría sobre la experiencia de Prometea en el gobierno argentino. No obstante, por cuestiones de compromisos con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el doctor Juan Gustavo Corbalán no nos pudo acompañar el día de hoy. No obstante, nos acompaña el doctor Enzo Lefebvre, quien tiene amplia experiencia sobre inteligencia artificial, como ha quedado escrito en su hoja de vida. Adelante, doctor Enzo, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estaremos muy atentos a su intervención. Mil gracias, y realmente un gusto estar con ustedes y compartir este momento. Sigo muy aproximadamente a Medellín, y realmente un gusto estar con ustedes hoy. Le voy a compartir pantalla. Y como bien decían, voy a hablar del uso estratégico de datos y inteligencia artificial en la justicia a nivel latinoamericano, también pensando en lo que es la experiencia de Prometea, como vamos a ver en unos minutos. Entonces, para entender bien los principales procesos de IA que en este momento tenemos ocupándonos en el sector de la justicia, son la asistencia inteligente, la automatización, la detección inteligente y la predicción. Digamos, los retos y desafíos de la aplicación de estos instrumentos de inteligencia artificial en la justicia son bastantes. Esto hace parte también de una larga investigación que estuve haciendo para el CAF en los últimos meses, y que se presentó hace unos días justamente en Bogotá, y que refleja también un estudio muy puntual de las aplicaciones y de las experiencias alrededor de la aplicación de inteligencia artificial en la justicia latinoamericana. Antes que nada, hay varios
varios desafíos en el sector de la justicia. Antes que nada, la necesidad de desarrollar soluciones de inteligencia artificial en entornos de small data, porque siempre estamos acostumbrados a entender que inteligencia artificial se usa sobre base de datos muy amplias o de Big Data. La realidad, sobre todo en el sector justicia, es muy diferente y sobre todo nos estamos focalizando en el uso de IA en datos muy precisos. Después hay un desafío muy importante que es combatir la escasez de talentos en IA a nivel latinoamericano y sobre todo de talentos que entren dentro de la administración pública y de la administración de la justicia en Latinoamérica, que no es algo muy fácil por dos razones. La primera es la escasez de talentos y la segunda es yo diría, una incapacidad también de la justicia en renovar su manera de trabajar. En el sector público en general resulta difícil encontrar casos de éxitos escalables y sostenibles del uso de la inteligencia artificial, y vamos a ver también después por qué, pero principalmente esto es el gran desafío que tenemos, es encontrar algo que pueda ser replicable, pero al mismo tiempo el sector justicia es muy particular y cada juzgado tiene sus precisos procesos que cuando se lleva adelante la automatización necesitan estar muy bien atendidos para que la IA realmente corresponda a lo que nos pide ese proceso de automatización. La necesidad de desarrollar estrategias para asegurar el equilibrio entre innovación y desarrollo sostenible e inclusivo, tan sea del sector justicia, pero de toda la pública administración. Y después, obviamente, hay unas asimetrías importantes. Existen regiones en donde la oferta de servicios digitales, la interoperabilidad y la información pública es muy baja, también dentro de países que son más avanzados que otros. Entonces, hay asimetrías tanto nacionales cuanto regionales. La idea es poner en marcha la construcción de un ecosistema y es uno de los desafíos más grandes que está llevando adelante el IA Lab de la UBA a través de varias iniciativas, entre ellas obviamente el posgrado sobre inteligencia artificial, pero la idea más importante, como les decía, es la creación de un ecosistema que pueda levantar el interés y también la aplicabilidad de estos sistemas de inteligencia artificial en todas las regiones de los países y en todos los países de la región. Y después, obviamente, una escasez que no está limitada solo a Latinoamérica, es algo que vivimos a lo largo de todo el mundo, entre ellos, obviamente, queda muy fuerte esta primera propuesta que puso adelante la Unión Europea de regulación del uso de inteligencia artificial, que seguramente va a dar un impulso a toda la fase de encuadración jurídica a nivel nacional de todos los países que siguen más o menos el mismo ejemplo que fue para la reglamentación sobre la privacidad de datos que siempre puso en marcha la Unión Europea hace unos años y que ahora es realmente un ejemplo a nivel internacional. Y después, como les decía, el ecosistema digital, una adecuada gobernanza de datos y una gobernanza algorítmica que sean compatibles con los valores y principios de los sistemas de justicia y más aún de los sistemas nacionales. Entonces,
En el sector justicia, más que en otros, encontramos tres grandes obstáculos. El primero, ya les venía anticipando antes, es la resistencia al cambio. El segundo es el gran volumen de casos judiciales con recursos limitados, que es tan sea un obstáculo como también la excusa para poner en marcha procesos aplicativos de inteligencia artificial. Y hay seguramente el tercer obstáculo, que es la falta de una infraestructura digital tiene que ver con la infraestructura de conectividad, la nube, las bases de datos interoperables entre juzgados mismos también, y el sector justicia en general. Y acá venimos un poco al problema de los datos para el sistema de IA, sobre todo en el sector público. Como les venía diciendo, uno de los retos más importantes es entender que en este momento los pequeños datos, las pequeñas bases de datos son el recurso más importante que tenemos en el sector justicia y que tenemos que valorar muchísimo. Y también tenemos que valorar esas soluciones que pueden funcionar con bases de datos muy pequeñas. Por la fase de Big Data en la justicia es difícil encontrar escenarios que sean vinculados a esta noción, pero seguramente hay algunas bases de Big Data que pueden ser útiles a la justicia y al sistema también de interoperabilidad entre la justicia y los demás ambientes de la pública administración. Y después la automatización, o sea, esa forma de procesar de forma automática datos para resolver problemas, asistir a funcionarios y mejorar y completar las competencias humanas, que es el por qué nosotros estamos guiando, digamos, este proceso no solo tanto en la inteligencia artificial, sino muchísimo más en la gobernanza de los datos. Y aquí tenemos que tener muy en cuenta que una de las nociones que tenemos que valorar siempre más es que sobre todo en el sector justicia, cuanto más avancemos en la fase de automatización y de construcción de soluciones basadas en algoritmos, cuanto más tenemos que mejorar nuestra base de seguridad de las bases de datos y nuestra seguridad infraestructural acerca de los procesos digitales del sector justicia. Aquí es muy importante tener en cuenta que tenemos que tener una estrategia de IA basada en los datos, siempre y siempre más. Tenemos que transformar la gestión interna y rediseñar los servicios y los procedimientos existentes, porque esto es fundamental para injertar procesos tan complejos como los procesos de inteligencia artificial dentro del sector justicia. Tenemos que resolver el gran problema que hay algunos procesos que no tienen que existir más o que se tienen que modificar, no solo para adaptarnos a la tecnología, porque no ese es el sentido, es adaptarnos a una nueva fase de una justicia que vive y sobrevive gracias a la digitalización. Y después, obviamente, como les venía diciendo antes, el problema de la interoperabilidad, el acceso a datos que son indispensables para prestar los servicios asignados según las competencias definidas es fundamental. Y esto vale muchísimo, tan sea dentro del sistema justicia como dentro del sistema público, donde el sistema justicia tiene que interoperar con demás sistemas. Y después tenemos siempre más que tener en cuenta que las bases de datos que están dentro del sector público nos tienen que convencer a aplicar el principio de una sola vez, que es el principio donde al ciudadano le pido una sola vez sus datos y tengo que adquirir
de las bases de datos de la pública administración todo el conocimiento que la pública administración tiene sobre ese ciudadano, para que yo no le tenga que pedir todas las veces al ciudadano de prestarme atención para después darle un servicio. Y aquí es fundamental que los sistemas de IA en el sector público deban comprender 4 grandes situaciones. La primera es una transparencia algorítmica. Tiene que decir que nosotros tenemos que saber explicar los algoritmos que estamos utilizando y por qué estos algoritmos, a través también de la trazabilidad y explicabilidad, estos algoritmos tomen las decisiones que están tomando. Nosotros le estamos dando en la construcción de los sistemas algorítmicos una capacidad muy clara y definida de cómo se toman esas decisiones y por qué se están tomando, sobre la base jurídica, sobre cuál base jurídica se están tomando esas decisiones. Hay que tener máximo acceso algorítmico porque es importante garantizar el máximo acceso al sistema de procesamiento de la información que la IA realiza dentro del sistema de justicia. Y después hay que estar muy atentos en atender a la demanda siempre más grande de una no discriminación algorítmica. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta el problema de los sesgos dentro o de las distinciones violatorias de los derechos fundamentales, que tal vez no solo los algoritmos, pero también la manera en la cual adquirimos datos y los procesamos, tienen que tener reglas muy claras para evitar cualquier tipología de discriminación algorítmica. Hay necesidad, obviamente, y volvemos al problema focal, de una adecuada gobernanza de los datos. Las bases de datos en donde se garantice la coherencia, calidad, inteligibilidad de los datos es fundamental para los procesos que viven dentro del sector justicia, para, digamos, respetar el principio que la ley es igual para todos. El modelo y los modelos y los métodos de recuperación y filtrado de la información basados en tecnologías semánticas y ontologías compartidas tienen que ser fundamentales en la gobernanza de los datos. Y también hay que tener en cuenta muchísimo que los datos son la base necesaria para apoyar la actividad. Y esto vale no solo en el sector justicia, pero en el sector público en general. La idea que tenemos es que vamos mano a mano, pasando nosotros tuvimos 3 grandes etapas hasta ahora: la administración pública en papel o analógica, la administración pública electrónica. Ahora estamos en la fase de la administración pública digital, donde todos estos procesos de digitalización, o sea, ya no son más la hoja escrita en versión electrónica, son procesos totalmente digitales. Ahora estamos yendo hacia el gobierno inteligente. El gobierno inteligente está basado en datos, en sabiduría procesada por datos. Entonces, esto es fundamental también encapsularlo en una adecuada gobernanza de datos, y tal vez habrá necesidad de tener una gobernanza, una estrategia de gobernanza de datos propia para el sector de la justicia. Hay capacidades específicas de gobernanza del sistema sociotécnico en los poderes judiciales, y esto es fundamental a tener en cuenta. Hay también estándares a tener en consideración para una adecuada gobernanza de los datos y el resguardo del derecho de la ciudadanía, que pasan por la minimización, la seguridad, la finalidad y la necesidad de recopilación. Estos pasajes y estándares tienen que estar muy claros, tienen que ser también la base para la posible interoperabilidad de estos datos, como les venía diciendo antes. Así que seguramente
antes de poner en marcha un procesamiento de sistemas de inteligencia artificial en el sector justicia, tenemos que tener en cuenta estos 4 principios, pero que pasan, como les venía diciendo, por varios obstáculos que todavía tenemos y por varios desafíos que tenemos que intentar y lograr cambiar. La primera y fundamental es garantizar los derechos de los ciudadanos. Y en esto, y de las ciudadanas obviamente, el problema fundamental en la materia de protección de privacidad de los datos personales de la ciudadanía es el problema número 1 que tenemos, y estos requisitos son tanto sobre las bases de datos, tanto sobre la infraestructura. Y por eso que tenemos que, porque esto nos sirve después al segundo principio, que es la necesidad de crear confianza en los ciudadanos y las ciudadanas. Y obviamente todo esto es posible y factible solo si tenemos un marco normativo adecuado al problema que estamos enfrentando, que es el procesamiento automatizado de muchísimas proceduras dentro del sector justicia. Y después tenemos siempre más que darnos regulaciones éticas y tener un adecuado sistema de control sobre el respeto de las normas que nos pusimos gracias a un marco normativo adecuado. Y entre los requisitos para una inteligencia artificial confiable dentro del sector público, el estudio que hicimos nos dijo que seguramente tenemos no solo los que están reconocidos por la OCDE y por el grupo de expertos de alto nivel de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, que son la intervención y la supervisión humana, la robustez y la seguridad, la privacidad y la gobernanza de los datos, la transparencia y explicabilidad, la diversidad, no discriminación y equidad, el bienestar social y medioambiental en el cual nosotros injertamos inteligencia artificial, y después, fundamental, es la responsabilidad y la rendición de cuentas en el uso de estas estas formas de digitalización más importantes. Las buenas prácticas que estuvimos obviamente teniendo en cuenta son la necesidad de tener un relevamiento y un diagnóstico capaz de segmentar lo que está pasando dentro de un proceso de digitalización tan elevado dentro de la pública administración. Hay que tener siempre en cuenta la visión que los servicios, tanto en el sector justicia que en el sector público, tienen que estar diseñados pensando en el usuario final. Tenemos que simplificar la acción para que todos puedan entender y comprender las acciones que hay y también notificar al usuario cuando hay uso de inteligencia artificial. Hay que siempre más construir equipos interdisciplinarios de trabajo dentro del sector justicia, y esto es uno de los desafíos que estuvimos ya comentando, la necesidad de integrar adentro de los juzgados o de los sistemas judiciales a expertos de algoritmos, a expertos de datos, a sistemistas, que puedan comprender, pero también más hoy que nunca hay que fomentar una adecuada educación constante de los que trabajan en el sector justicia, para que entiendan siempre más la relevancia de los sistemas algorítmicos dentro de
de su trabajo diario. La gobernanza de datos sigue siendo una de las cosas más importantes, como el control humano durante todo el ciclo de vida del uso de inteligencia artificial dentro de un dicho sistema. Y después tenemos que siempre más pensar en usar tecnologías que sean inclusivas dentro de nuestros sistemas. Estuvimos relevando algunas experiencias de IA en el sector público que me parece necesario presentarles hoy. En el sector de semántica de datos, que vierte sobre la gobernanza de datos, la interoperabilidad, la reingeniería y la simplificación de procesos, tenemos a experiencias como eProc y Fiscal Watson, la automatización y la búsqueda inteligente, donde tenemos técnicas basadas, básicas de inteligencia artificial para simplificar tareas rutinarias y repetitivas, están muy utilizadas en SAI Digital y en la experiencia de radar. Y después tenemos experiencias mucho más complejas, donde hay técnicas de inteligencia artificial como la predicción, que evalúan las 4 técnicas de inteligencia artificial que estuvimos viendo al principio de esta charla, que son las experiencias de Prometea, de Pretoria en Colombia y de Synapses. Si vamos un poco más adentro, Fiscal Watson es una inteligencia artificial usada en Colombia que permite explorar toda la base de información que en el sistema penal acusatorio y ayuda en asociar casos y hacer análisis de contexto. eProc, en cambio, es el primer sistema de procesamiento electrónico que Brasil implementó para permitir la formalización, las prácticas de actos procesales, el procesamiento y la gestión de procesos, y también para ayudar en el procesamiento de los documentos y procedimientos administrativos gracias a los medios digitales. En cambio, en las experiencias de SAI Digital y Radar, siempre en Brasil, SAI Digital está presente en 9 tribunales de justicia de Brasil y permite la producción automática de piezas de juicios virtuales de segunda instancia y la grabación de audiencias, la gestión de expedientes físicos y digitales y la integración con otros tribunales superiores. Y en cambio Radar se ocupa de identificar y separar recursos con pedidos idénticos, contemplando a su vez la materia ya decidida por los tribunales superiores y nos da significado para elaborar un voto estándar a partir de tesis fijadas por los tribunales superiores y por el propio Tribunal del Estado. Y en cambio, las experiencias más complejas del uso de inteligencia artificial, y acá tenemos a Prometea, que hoy Juan Corbalán tenía que hablar, tenemos a 3 importantes elementos. La primera es que Prometea está basada en técnicas de Machine Learning supervisado y de clustering, con una clasificación Topic Model, esto es fundamental, es un sistema de IA de caja blanca. Esto es algo sobre el cual estuvimos muchísimo trabajando en el sector público, ya a partir del libro blanco sobre el uso de inteligencia artificial en el sector público que publicó Italia en 2018, donde se decía que el uso de caja negra no es compatible con el sector público, porque el sistema de caja negra no da la posibilidad de transparencia total que está requerida por la mayoría de nuestras constituciones cuando la pública administración tiene que tomar una decisión.
Entonces, el hecho que Prometea sea uno de los primeros sistemas de inteligencia artificial usados en el sistema público y desarrollado en el sistema público. De hecho, yo que estoy trabajando en estos sistemas desde hace años, llamo a Prometea la madre de las inteligencias artificiales en el sector justicia. ¿Por qué? Porque es realmente uno de los primeros sistemas de inteligencia artificial tan avanzados. Había y hubo otros casos en Estados Unidos, en Canadá, también en Europa y en China, pero no basados sobre también la correspondencia del uso del IA ligada a lo que nos dice nuestra Constitución. Y Prometea automatiza tareas reiterativas y aplica la inteligencia artificial para la elaboración automática de dictámenes jurídicos. Y es muy importante porque tiene como las 4 funcionalidades de los sistemas de inteligencia artificial. Tiene una asistencia inteligente que nos permite hablar al sistema de inteligencia artificial y pedirle también a través de nuestro teléfono al sistema de darnos soluciones. Tiene procesos de automatización integrados, tiene la detección inteligente y más que nunca, y más importante que todos, tiene también una capacidad predictiva. Y Pretoria, que es, digamos, la hija de Prometea, pero muy adecuada, con un traje a medida para la Corte Constitucional colombiana, es un sistema de IA de caja blanca que es trazable, explicable, auditable, y más que nada elabora informes, genera información estadística y permita filtrar criterios según variables a priorizar. Puede leer y elaborar resúmenes de manera automática sobre miles de sentencias en máximo 5 segundos. Y esto es una novedad increíble para el sector justicia colombiana. Y después tenemos a Synapses en Brasil, una plataforma que se utiliza para almacenar, entrenar y distribuir y auditar modelos de IA, que está configurada para trabajar con el proceso judicial electrónico de Brasil. Aquí también Synapses tiene funcionalidades muy similares a las de Prometea y Pretoria, y por eso es tan compleja. De las entrevistas que estuvimos realizando, aquí hay unas variables muy importantes. En el caso de Synapses, Pretoria y Prometea, la reducción de tiempo es realmente importante. Synapses tiene una reducción de tiempos más estrictas, mientras Pretoria y Prometea tienen hasta el 100% o el 99,9% de reducción de tiempos. Simplifican de 10 a 50 tareas, y mientras Pretoria hoy en día tiene un desarrollador externo, Synapses y Prometea están basadas en cambios sobre desarrolladores internos, que son la parte más importante, digamos, del proceso de integración de equipos multidisciplinares dentro de la administración pública. Las tres soluciones se basan en Machine Learning supervisado, tienen un control humano periódico y también la otra cosa es que tenemos que entender uno de los problemas fundamentales entre Synapses y Pretoria es el gran volumen de casos judiciales, mientras Prometea nace antes que nunca como una herramienta para optimizar funciones y objetivos dentro del juzgado. El rol de los operadores judiciales es fundamental, o en el caso de Prometea, determinante para el proceso de co-creación entre la persona y la máquina,
La ayuda de la IA a los operadores es fundamental aquí también, porque nos sirve muchísimo en poner en marcha mecanismos de automatización de procesos que son realmente repetitivos o obsoletos. Y, digamos, entre las grandes diferencias que hay en las funcionalidades es que Prometheus tiene una asistencia inteligente a través del mecanismo de chatbot del cual le estuve hablando. Entre todas las lecciones aprendidas, digamos, hasta hoy del uso de estas inteligencias artificiales en el sector justicia en América Latina, son que los trabajadores deben adquirir capacidades digitales específicas y al mismo tiempo deben desaprender muchas técnicas, formatos y enfoques que estaban utilizados bajo el paradigma anterior, tan sea en algunos juzgados el analógico y en otros el electrónico o el mismo digital. La gran ventaja que pone en marcha la inteligencia artificial es que si hay juzgados que todavía están muy atrás en este proceso de digitalización, a la IA le importa muy poco. En el sentido que podemos empezar a pensar que podemos aplicar inteligencia artificial de manera muy profunda, también en juzgados que tienen un nivel de digitalización muy baja, si construimos las bases de gobernanzas y la infraestructura necesaria para ponerlo en pie en manera rápida. La sensibilización de los trabajadores durante la etapa del diagnóstico, la gobernanza de datos y el desarrollo del sistema es fundamental, y hay que comprender muy bien, y esto es un proceso, yo diría, muy ligado también a la educación, es que la IA no lleva desempleo. Antes que nada, construye un nuevo paradigma del empleo. Y en esto, junto a Juan, estuvimos escribiendo libros sobre el nuevo paradigma del empleo llevado adelante por la inteligencia artificial. Las tareas se pueden automatizar incluso en organizaciones que poseen toda la documentación en formato papel, como les venía ya diciendo. Hay que sí realizar un análisis exhaustivo anterior acerca de las técnicas de IA que sean más adecuadas a los casos de uso dentro de un determinado sistema o dentro de un determinado juzgado, de modo que favorezcan el desarrollo, la transparencia, la explicabilidad bajo una perspectiva de derechos humanos. Y último, como les venía diciendo, es determinante que la innovación se desarrolle no sobre un copy-paste de soluciones, sino sobre un enfoque de trajes a medidas para el uso de inteligencia artificial en el sector de la justicia. Y bueno, con esto arranqué, digamos, el tema, y espero que a lo largo de toda esta importante conferencia que están dando en Medellín, se pueda dar principio a un sistema mucho más sólido de comprensión de cómo la IA puede realmente ayudar al sistema de justicia en aprender cómo responder a las grandes dinámicas que nuestras nuevas sociedades pretenden. Agradecemos al doctor Enzo Lefebvre por su intervención. Doctor Enzo, han formulado una pregunta que a continuación pasaré a formulársela. La pregunta que formula el asistente Juan Carlos Tobón es: ¿cómo garantizar que la inteligencia artificial optimice o reutilice algoritmos para evitar la redundancia de la información en plataformas colaborativas en la nube, de modo que se garantice la seguridad de la información a los problemas de protección y confiabilidad en estas soluciones frente a ataques cibernéticos?
Bueno, antes que nada, es mil gracias al doctor Tobón por la pregunta. Como les venía diciendo, uno de los ejes prioritarios que tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos implementando procesos de digitalización tan importantes, tenemos que tener en cuenta que lo mismo que gastamos, y aún más, lo mismo que estamos gastando en injertar inteligencia artificial dentro de los sistemas, tiene que tener al mismo tiempo una inversión fundamental en la seguridad de las bases de datos, en la seguridad también de la recolección de datos y en la seguridad de cómo se procesan los algoritmos para garantizar que los algoritmos sean fiables y que los datos estén protegidos. Y esto pasa por una revolución masiva del concepto de seguridad que aún está muy subdesarrollada en muchos casos. La optimización y la reutilización de los algoritmos después está también basada sobre el principio que dentro de la administración pública en general tenemos que tener el enfoque sobre la reutilización de nuestras capacidades digitales. Y entonces toda la parte de reuso de los sistemas de inteligencia artificial por varias administraciones, pero siempre teniendo en cuenta la necesidad de tener estos trajes a medidas dentro de este proceso, digamos, de reuso de los algoritmos. Gracias, doctor Enzo, por resolver esta inquietud. De todos modos, nuevamente agradecemos por su intervención, magnífica intervención sobre el uso de la inteligencia artificial en la justicia latinoamericana. En esta ponencia, el doctor Enzo Lefebvre nos ha resaltado la importancia de implementar sistemas de inteligencia artificial en el sector público de tal modo que garantice la interoperabilidad de los sistemas, la automatización, el principio de una sola vez para la colección de datos personales en las bases de datos del sector público, la aplicación de sistemas de gobierno inteligente, la garantía de los derechos de los ciudadanos, crear confianza en los ciudadanos para que haya una adecuada gobernanza de datos por parte de la administración pública, además de que nos ha presentado experiencias exitosas nacionales e internacionales, como son Prometea en Argentina, el fiscal Watson aquí en Colombia, EPROC en Brasil y Pretoria también en Colombia, con la hija de la experiencia argentina de Prometea. A todos los asistentes les agradecemos por estar conectados en este 6º seminario internacional sobre innovación jurídica en el sector público, 6º evento de la Gerencia Jurídica Pública, organizado por la Secretaría General del municipio de Medellín. A continuación, tendremos un receso de 15 minutos y posteriormente retomaremos con la ponencia Amazon Web Services y la gobernanza de datos en el sector público con el doctor Walter Llano Suárez. Agradecemos igualmente al grupo editorial Tignando Blanche, a la Universidad de Medellín y a Plaza Mayor por su apoyo en la realización de este evento. En unos minutos nos volveremos a ver.